Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, estamos en nuestro estudio de Segunda de Pedro. Ya hoy sería nuestra novena enseñanza y la vez pasada quedamos en el versículo número 11. Hoy vamos a continuar desde el 12, donde leímos, hasta el 15 nuestra meditación. Pero siempre es bueno hacer un contexto. Ustedes recuerdan que primeramente lo que hace Pedro es mostrarnos quién escribe la carta, que es Pedro. Nos habla quiénes son los destinatarios, que claramente se refiere a personas creyentes. Y lo primero que él hace desde el versículo 3 hasta el versículo 4 es describirnos la salvación que hemos recibido. Una salvación que incluye todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Una salvación que nos hace participantes de la naturaleza divina y una salvación que nos lleva a experimentar el divino poder de Dios y escapar de los lazos del mundo. Lo siguiente que hace Pedro desde el verso 5 al verso 7 es poner la responsabilidad que ahora nosotros tenemos como creyentes. Dios ya hizo una obra, pero ahora a esa fe que hemos recibido debemos añadirle 7 virtudes. ¿Recuerdan cada una de las virtudes que vimos? Conocimiento, ¿sí? Dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor ágape. O sea, esa es nuestra responsabilidad después de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Y del verso 8 al verso 13, vemos el resultado cuando nosotros somos diligentes. Veíamos hace 15 días que el primer fruto de esa diligencia es que Dios no nos va a dejar ociosos, sino que vamos a ser un pueblo lleno de buenas obras. Hace 8 días veíamos ya un aspecto negativo cuando somos negligentes. ¿Y qué es esto? Tenemos la vista corta. Somos ciegos y además de eso tenemos la tendencia a ser olvidadizos. Y entonces allí Pedro ahora nos introduce, después de hablarnos de estas cosas, el deseo que hay en su corazón o la motivación por la cual Pedro nos está hablando lo que nos ha venido hablando. Y ahí comienza a decirnos en el verso 12, y también en el verso 11 se nos habla de la firmeza. Primero en el 10, en la firmeza, si usted está siendo diligente, usted no va a caer jamás, sino que también se le va a entregar una entrada amplia y generosa en el reino de los cielos. Entonces la diligencia en la vida cristiana, primero que todo, nos da firmeza en nuestro andar. Segundo, nos da seguridad que cuando estemos delante del Señor vamos a tener una entrada amplia y generosa. Ahora, desde el verso 12 comienza a mostrársenos por qué Pedro nos está hablando esto, que sería el tema que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a volver a leerlo y vamos a meditar verso por verso. Por esto que él viene diciendo: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces este pasaje es otro recordatorio que las personas a las cuales Pedro escribe no eran neófitos, eran cristianos que, como dice ahí, seguramente ya sabían estas cosas, seguramente ellos estaban confirmados en la verdad presente, como lo dice Pedro ahí, pero era necesario, como él mismo nos lo dice, recordar siempre estas cosas. O sea, no hay un punto donde usted diga: yo soy cristiano, yo ya lo conozco todo. A mí no me hablen de fe, a mí no me hablen de gracia, a mí no me hablen de la responsabilidad como creyente, a mí no me hablen del andar, porque yo ya lo conozco. Nunca, hermanos, vamos a estar en un punto donde nosotros necesitemos dejar de aprender y necesitemos dejar de recordar aquellas cosas que ya hemos conocido. Si usted lee la epístola a los Romanos, donde claramente se expone el Evangelio, era una iglesia. Nosotros pensamos que los que necesitan conocer el Evangelio son los gentiles, los que no conocen la palabra. Pero Pablo halla necesario confirmar la fe de la iglesia en Roma
haciendo un tratado amplio, haciendo un tratado detallado acerca del Evangelio que los romanos ya conocían. Entonces, si eso le sucedía a la iglesia en Roma, o por ejemplo también tenemos la carta que Pablo escribe ahí en 1 Corintios, si usted quiere leerla conmigo, ahí en el capítulo 1, verso 4, donde Pablo le está escribiendo a cristianos que recibieron mucha palabra. Mire lo que dice ahí el verso 4. Dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, Pablo no le está escribiendo a una iglesia neófita, sino la iglesia de los Corintios era una iglesia que había sido enriquecida ¿cómo? En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que Pablo va a escribir una carta como 1 Corintios. Y Pablo no ignora que estos hermanos conocían la verdad. Pablo no ignora que ellos habían tenido abundancia de palabra. Pablo no ignora que estos hermanos, el testimonio de Jesús así ha sido confirmado entre ellos. Pablo estuvo algunos años con ellos, Cefas o Pedro estuvo algunos años con ellos, Apolo estuvo algunos años con ellos, y aún Pablo ve necesario escribir ciertas cosas que ellos conocían, pero que necesitaban ser recordadas constantemente. Ahora, si eso es tan claro en una iglesia como Corinto, si eso es tan claro en una iglesia como los romanos, ¿cuán más claro y necesario debería ser con nosotros? Yo podría decir esto de los corintios, pero a veces yo podría decir también que yo no estoy seguro que muchos de los que estamos, por ejemplo, hoy hayan sido confirmados en la verdad presente. Muchos de nosotros no hemos sido enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Entonces, ¿cuán más necesario es que lo que Pedro dijo sea hablado? ¿Cuán más necesario que lo que Pedro dijo sea recordado? ¿Sí? Podemos decir tres cosas en relación a eso, aunque ya lo sepáis. Primero, como lo venimos diciendo, es posible que muchos de los que estamos acá no lo sepamos. ¿Sí? Tenemos un cristianismo tan lleno de cosas, pero tan ignorante en la palabra de Dios. Tenemos iglesias que languidecen por falta de un conocimiento claro, profundo, sólido, íntegro de la palabra de Dios. Tenemos un cristianismo saturado de entretenimiento, de música, de diversión y de cosas vanas, que no podríamos decir lo mismo que Pedro está diciendo. Entonces, si era necesario para una iglesia que ya era confirmada en la verdad, ¿cuánto más en nuestros días? Segundo, aún aquellos que ya lo conocen. Usted me puede decir: hermano Pablo, ya conozco segunda de Pedro. Para mí los escritos de Pedro no son tan profundos. A veces es chistoso, hay hermanos que dicen: no, la epístola a los Efesios es tan profunda. Ay, hermano, pero Pedro no es tan profundo. ¿No es tan profundo, hermano? Llevamos 9 reuniones, hermano, y apenas estamos tocando los bordes de la epístola. Entonces, a pesar de que usted crea que ya lo sabe, usted tiene la tendencia, y yo tengo la tendencia, a olvidar fácilmente. Nosotros tenemos una tendencia maligna por la carne de recordar las cosas que no debemos recordar y de olvidar las que debemos recordar. Como decía nuestro hermano Diego ahora en la cena, por eso el Señor dejó memoriales. Porque la mente del hombre tiene la tendencia a olvidar aquellas cosas que son importantes. Aún usted que cree que ya lo sabe, si usted se descuida, usted va a olvidar lo que sabe. Aún usted que cree que ya lo conoce, aún si usted se descuida, va a olvidarlo, porque esa es una tendencia natural. Por eso Pedro ve muy necesario recordar estas cosas. Y ahora los que saben y creen que están aprendiendo y que están creciendo, aún lo que sabemos y lo que aprendemos no es tan profundo como deberíamos saberlo y conocerlo. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo decía lo siguiente: no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Sino que prosigo. O sea, ayer tuve algo, he proseguido en eso, pero aún lo que tengo no me hace perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos a la meta. ¿Sí?
olvidándome ciertamente lo que queda atrás, decía Pablo, y extendiéndome por lo que está adelante. Entonces nosotros siempre debemos ir adelante. Ahora lo interesante es que ese ir adelante nunca va a ser sacrificando lo que ya hemos aprendido, sino por el contrario, muchas veces ir adelante es afirmar y arraigar aquellas verdades gloriosas del Evangelio que necesitan ser cada vez más integradas y puestas en la mente y en nuestros corazones. Dice ahí en Pedro 1, verso 12. Por esto, o sea, esta es la causa de Pedro. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea, Pedro era incansable. Pedro hallaba en el repetirle a los hermanos estas cosas algo muy valioso. Tanto que él dice, yo me he propuesto siempre recordarles estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y usted se va a dar cuenta que este encargo de Pedro de repetir no era solo un asunto de Pedro. Por ejemplo, usted puede ir más adelante. Bueno, ahí mismo en la carta de Pedro en el capítulo 3, verso 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribí. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, el Señor quiere que tengamos en nuestra mente y en nuestra memoria las palabras que fueron dichas. Y no hay un mejor ejercicio para colocar la verdad en nuestras mentes que la repetición. ¿Sí? Cuando se estudia homilética o el ministerio de la palabra, uno de los ejercicios que debe aprender a hacer el predicador es llevar a los creyentes a estar en un constante contacto con verdades en la medida que él va ministrando la palabra. ¿Cómo así? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque ese ejercicio hace que la verdad quede claramente grabada en nuestras mentes. Si usted mira a Jesús hablaba 15 parábolas, pero la enseñanza era la misma. Si usted mira los evangelios, son 4 evangelios, pero el evangelio es el testimonio del mismo Señor. ¿Por qué hay tanta repetición? Por la necesidad de que nosotros escuchemos, guardemos, meditemos y memoricemos esas palabras. Usted lee epístolas como Efesios, Colosenses, Filipenses, y hay una similitud que uno debería, a veces dice, no, pero lo que dijo Pablo en Colosenses, ¿por qué lo vuelve a repetir en Filipenses o en Efesios? ¿Por qué? Porque es necesario tener eso presente. Y la repetición es un ejercicio que el Señor mismo enseñó para que nosotros guardemos las cosas. Yo les podría preguntar a ustedes, hermano, enuméreme las virtudes que Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra fe. Y yo sé que varios de ustedes las van a poder repetir. ¿Por qué? Porque domingo tras domingo venimos enfatizando en esas verdades. ¿Para qué? Para que queden escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice en el 2, para que tengáis memoria de las palabras. Judas capítulo 1, verso 17 y más adelante dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria. ¿Sí ve cómo esto era algo constante en la vida de los apóstoles? Y el mismo Señor le decía a sus discípulos: acordaos las palabras que os he dicho. Es más, otro de los grandes ministerios que tiene el Espíritu Santo en medio de nosotros es que cuando Él vendría, Él nos recordaría todas las cosas que Jesús nos enseñó. Entonces es tan necesario, tan importante, hermano, que nosotros podamos tener memoria de las palabras. Y eso hace de la iglesia un pueblo que tiene en sus bases, un pueblo que tiene en sus puertas, un pueblo que tiene en sus dinteles las palabras de Jesucristo.
Un pueblo que ama esa palabra. Un pueblo que permanece en esa palabra. Un pueblo que enseña esa palabra. Y es como si Pedro tomara una posición muy clara y muy firme que nos sirve como modelo ministerial a nosotros. ¿Qué debería ser un hombre de Dios? ¿Qué debería ser un hombre que ha sido llamado a pastorear la grey del Señor? ¿Qué debería ser un hombre que ha sido llamado a predicar la palabra en medio de la iglesia? Tomar este ejemplo. Yo me he propuesto recordaros las mismas cosas. ¿Sí? Ahora, hermanos, esa decisión, cuando Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, es una decisión que Pedro toma. ¿Y por qué Pedro toma esa decisión? Recuerde que la segunda epístola de Pedro es una epístola para tratar los falsos maestros y las herejías. Y es una epístola tan conveniente para nuestros días, donde la iglesia tiene un abanico de novedades, donde hay una avalancha de filosofías que vienen contra el pueblo de Dios, donde hay un exagerado énfasis a manifestaciones y a revelaciones espirituales, donde hay un uso desmedido de estratagemas y artimañas del mundo, donde hay una tendencia aún hacia la curiosidad y ciertas cosas nuevas. Las palabras de Pedro se vuelven tan necesarias. Yo no me propongo hablarles cosas nuevas, sino recordarles la sagrada doctrina que dejó Jesucristo y sus apóstoles. Pedro no tenía la intención de ser relevante en el mundo. Pedro no tenía la intención de ser entretenido. Aún podemos decir, Pedro no tenía la intención de ser amable. Pedro tenía la intención de que los cristianos conocieran la palabra de Dios, tuvieran en mente esa palabra y vivieran conforme a esa palabra. Y como les digo, eso es un modelo ministerial para nosotros. ¿Cuál es nuestra propuesta, hermanos? ¿Cuál es nuestro deseo con ustedes, hermanos? Que usted pueda tener abundantemente la palabra de Jesucristo. Que usted pueda tener en su mente y recordar la palabra que nos fue dada por los santos apóstoles de Jesucristo. Que usted la pueda considerar, amar, vivir. Y que esa palabra pueda fructificar en su vida grandemente. Como decíamos en estos días, nuestro propósito no es entretenerlo. Nuestro propósito no es que usted se sienta cómodo y bien. Porque muchas veces las palabras de Dios no nos hacen sentir cómodos ni bien. Por el contrario, dice la Biblia que las palabras de los sabios son como aguijones. A veces como que chuzan, pero chuzan para salvación. Incomodan, pero para consagración. Incomodan, pero para que nosotros muramos a nosotros mismos y conozcamos a Jesucristo y su grandeza. Y esto deberíamos tomarlo en serio. No proponernos hacer otras cosas, sino recordar las palabras que han sido dichas. Ay, hermano, que es que yo tengo curiosidad. No nos interesa de que tenga usted curiosidad. Ay, hermano, es que no nos interesa. Nuestro interés es que usted pueda conocer a Dios según la palabra santa, permanente y eterna que Él ha dejado. Ojalá también ese sea su interés. Si no es su interés, está en el lugar equivocado. De verdad, hermano. Hay muchos lugares donde le hablan de visiones, de sueños, de revelaciones, donde lo entretienen. Pues si usted quiere conocer la palabra, vamos a caminar juntos en pos de ese propósito. Hermanos, nuestro deber es hacer siempre latente, viva y perdurable la palabra de Dios en la mente de nuestros oyentes. El hermano Richard Hicks, haciendo un comentario de 2 de Pedro, él dice lo siguiente: una de las principales funciones de un ministro cristiano es mantener los hechos básicos de la verdad y la conducta cristiana siempre ante las mentes de su congregación. Esa es nuestra principal función, traer a la mente de nuestros hermanos las palabras dichas por los apóstoles. Y dice Pedro ahí en el verso 12: por tanto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas.
Y miren lo interesante, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Puede haber un cristiano que diga, no hermano, pero eso ya lo sé. Aunque usted lo sepa, hermano. Eso es un principio ministerial que nosotros deberíamos aprender. Pablo decía, hablando de la misma cosa, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Sí? Pablo no se molestaba con eso. Y a veces uno como predicador, uno va viajando. Entonces predicó en una ciudad esto, predicó en una ciudad esto. Y uno comienza a orar, Señor, yo quisiera compartir otro tema, Señor. Sí, porque a uno a veces, aún como predicador, uno como que no le halla a veces la vitalidad al mensaje cuando lo va a repetir. ¿Sí? Pero el Señor tiene que corregirnos. Aún para nosotros como predicadores no debería ser molesto. ¿Sí? Porque el predicador tiene a veces un desafío. ¿Qué voy a hablar? Yo en estos días pensaba que si yo hubiera escogido una enseñanza temática, o sea, hubiera escogido varios temas para compartirlos con la iglesia los domingos, no hubiera entrado tan claramente en las necesidades que yo percibo que tenemos como iglesia. Pero qué interesante que una epístola como segunda de Pedro, que trata la apostasía, antes de tratar eso, trata las necesidades principales que tenemos como cristianos. Si yo me hubiera propuesto un camino, no hubiera encontrado algo tan bueno y tan eficaz como lo que hemos venido estudiando. Dios sabe que necesitamos comer. Dios conoce la dieta espiritual de su pueblo y esa dieta se encuentra en la palabra. Haremos bien en recordar esa palabra, predicar esa palabra y enseñar esa palabra. Dice Pablo, para mí no es molesto y para vosotros es seguro. Hay cosas que son seguras, hermano. Hay cosas que son tristes y lamentables. Hay cristianos que, como decíamos la vez pasada, ni siquiera tienen seguridad del perdón de sus pecados. Hay cristianos que no tienen ni seguridad de su andar. Hay cristianos que son temerosos. Hay cristianos que tienen una conciencia débil. Hay cristianos que se dejan atormentar por el diablo. ¿Por qué? Porque no están bajo la seguridad que produce la convicción de la exposición clara de la palabra de Dios. Cuando tenemos una exposición clara, íntegra, nuestra fe es articulada con las convicciones profundas que trae la palabra de Dios. Para nosotros es seguro, hermano. ¿Sí? Un camino a veces lento, pero seguro. Seguro para nuestra alma, seguro para nuestro andar, seguro para nuestro caminar como iglesia. ¿Sí? Necesitamos dar pasos firmes y eso lo trae la repetición de la palabra. A veces hay esa figura de la escalera en el templo que era como un caracol. Es tan interesante, hermano, porque si yo a veces me pongo a mirar los años atrás en los que hemos venido caminando juntos, ha habido temas, los pasamos, volvemos a ellos, los pasamos, volvemos a ellos y estamos constantemente en un girar en torno de ciertas verdades. ¿Y sabe cuándo eso se va a acabar, hermano? Nunca. Siempre debemos estar caminando por los mismos pasos de la revelación divina. Amén. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mire esta palabra que Pedro usa, tengo por justo. La palabra es del griego dikaios, que a veces se puede traducir justo, pero también se puede traducir de otras maneras. Se puede traducir, pues tengo por recto, o pues tengo por bueno, o pues tengo por íntegro, o pues tengo por propio, o pues tengo como honrado y honesto delante de Dios, recordar estas cosas. También podríamos decir, así como Pedro tiene por honesto, por íntegro, por justo, por bueno recordar estas cosas, también es de un ministro que no hace esto de recordar estas cosas, falta de integridad, falta de algo bueno y justicia. Es bueno, es necesario, es justo.
Y era el deber que Pedro había recibido del Señor. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pedro niega al Señor y está allá? ¿Sí? El Señor le va a decir antes de que él caiga: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A veces Satanás quiere venir, hermanos, a zarandearnos, pero gracias al Señor Él intercede por nosotros. Pero el Señor le dice algo bien interesante después: y una vez tú vuelto, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Confirma a tus hermanos. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Confirmando la fe de sus hermanos en la verdad presente, que es en última la única que nos puede mantener firmes aún ante el zarandeo de Satanás, aún ante las pruebas de la carne, aún ante las debilidades que afrontamos como creyentes. Entonces Pedro nos está confirmando labor que el Señor le había encomendado, y él lo veía como justo, como honorable, como digno, como parte de su ministerio. ¿Qué más sigue diciendo? En tanto que estoy en este cuerpo, o sea, ese era su deber mientras él estaba en carne, vivo, que el despertaros con amonestación. Despertar. De alguna manera Pedro quiere despertar las conciencias. De alguna manera él quiere amonestar a los hermanos para que ellos no estén dormidos, refrescar la memoria, sacudir el alma y estimular el pensamiento en cuanto a las verdades de Dios. Ahora mire lo que dice Pablo en relación al dormir. Si usted quiere, vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6. Y esto comienza a ser muy serio, hermanos. Porque cuando tenemos iglesias, cuando tenemos hermanos que nos son despertados a través de la amonestación de la palabra, la tendencia natural es dormirnos espiritualmente. Entonces Pedro dice: yo tengo por justo el amonestaros, ¿para qué? Para despertarlos. Y eso es tan cierto, hermano, porque nuestra tendencia natural es a dormirnos. Esa es nuestra tendencia natural. Yo a veces siento que estoy luchando y uno de los peores enemigos que tengo acá es su sueño. Literalmente a veces creo que mi trabajo es despertarlo. Por eso me toca hablar un poco duro. ¿Sí? Pero dice Pedro: para despertaros. ¿De qué dice Pablo aquí en el capítulo 5, verso 6? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, un pueblo que no es amonestado tiene la tendencia a dormirse, que espiritualmente es un sinónimo de decadencia espiritual. ¿Qué es dormir espiritualmente? Ahí no está hablando del sueño físico, ahí no está hablando del sueño de la muerte, sino está hablando de un sueño espiritual que es la característica del mundo. El mundo se caracteriza porque él está durmiendo espiritualmente. ¿Qué es eso? Supone la idea, póngame cuidado en esto, supone la idea de relajamiento espiritual y moral. ¿Qué hace una persona que está durmiendo? Descansando. Pero Pablo dice: nosotros no somos de los que descansamos, sino que somos personas que estamos listas, preparadas, apercibidas para ciertas realidades que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia no hay amonestación? Los cristianos se duermen. Los cristianos se vuelven insensibles, los cristianos se vuelven inútiles, los cristianos se vuelven relajados, se conforman con tener una buena familia y un buen trabajo, pero sus deberes espirituales están siendo negligenciados. Si exhortando a la congregación es negligente, imagínate una iglesia donde se le dice: ya eres salvo, ya no necesitas hacer nada. Ya no necesitas consagrarte, no necesitas santidad, no necesitas dedicarte a la palabra, ya estás en Cristo.
Si nuestra tendencia es a relajarnos, imagínese cuando no hay exhortación. Por eso uno va por ciertos lugares y encuentra iglesias adormecidas. No hay predicación, no hay compartir del evangelio, no hay servicio, no hay ejercicio de dones, no hay santidad, no hay quebrantamiento, no hay nada. Y si Satanás no puede destruir a la iglesia, va a llevarla a un estado de frialdad y sequedad espiritual. Por eso usted ve iglesias donde los cristianos están muertos. Como dijo Jesús de Talita, no están muertos, están durmiendo. Pero estar dormido es casi estar muerto, hermano. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos despierta. Mi deber como ministro de la palabra, hermano, es despertarlo. Para que usted no sea indiferente, para que usted no sea irresponsable, para que usted no deshonre el sagrado evangelio de Jesucristo, sino usted viva como alguien que ama, sirve y obedece a su Señor. Imagínese una iglesia que no recibe una exhortación, hermano. Están dormidos. Se refiere a sueño moral. Una persona espiritualmente inconsciente e insensible. O sea, cuando usted está dormido, usted no sabe ni qué está pasando a su alrededor. ¿Sí? Puede pasar lo que suceda y usted no se da cuenta. Se vuelve insensible hacia las realidades. Hermano, necesitamos ser despertados. Y eso solo lo hace la amonestación con la palabra de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, esa es la tendencia del mundo, a dormirse. El mundo está espiritualmente dormido. Está en la noche, está en oscuridad, está en tinieblas. Sino que velemos y seamos sobrios. Y Pedro hallaba necesario la amonestación para despertarnos. Como dice ahí, capítulo 1, verso 13. No pierda Pedro porque siempre estamos ahí. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Claro, porque ya después de que Pedro se vaya de ese cuerpo no lo va a poder hacer. Entonces, mientras estoy en este cuerpo tengo que hacerlo. Va a llegar un momento en que nosotros no lo vamos a poder hacer, hermano. Va a haber un momento que usted vaya a descansar del hermano Pablo David. Y ojalá ore a ver si de pronto es más rápido que antes. Pero mientras estemos en nuestro cuerpo, nuestro deseo es despertarlo. Nuestro deseo es no dejarlo en la comodidad del dormir espiritual. Nuestro deseo no es que usted sea insensible. ¿Cuánto quisiéramos tener hombres y mujeres consagrados, diligentes, fervientes, llenos de buenas obras? Señor, levanta hombres y mujeres diligentes, fervientes y llenos de buenas obras, celosos por tu causa, amantes de la verdad, luz en este mundo. Hermano, la pasividad es señal de muerte espiritual. Necesitamos ser despertados. Nosotros decimos, mire el movimiento de Watchman Nee en la China, hermano. ¿Saben qué hacían esos hermanos después de una reunión como estas? Se iban a evangelizar todos los barrios a su alrededor. La iglesia de Shanghái llegó a tener 5,000 miembros. Mire las sillas desocupadas. Cuán irresponsables estamos siendo con la predicación del evangelio. Cuán irresponsables estamos siendo con la oración y el clamor a Dios por la salvación y el avance del reino. Cuán poco estamos poniendo nuestras manos al servicio de Dios. Estamos durmiendo. ¿Está cómodo? ¿Está cómodo, hermano? ¿Está tranquilo? Pues mi deber es incomodarlo. Hay gente que no le gusta que la despierten, ¿no? ¿Usted ha visto eso? Tan dormidos y uno comienza que se despierta. Hermanos, esa es la carne. Ese es el diablo que quiere tenernos ahí dormidos. O como dice ahí, embriagados en nuestros pecados. No queremos servir a Dios, pero nos embriagamos
de las cosas de este mundo, de los afanes de este mundo, de los pecados de este mundo, de la inmundicia de este mundo. Estamos andando en tinieblas como el mundo. No, hermano, no se quede ahí. Despiértese, hermano. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, hermano. Deja esa comodidad, deja esa tranquilidad. Como decía Paul Washer, ¿cómo podemos estar tranquilos en un mundo como el que vivimos? Experimentando una guerra como la que enfrenta el reino de los cielos. ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Qué le preocupa? No, hermano, yo estoy preocupado por la comida, por la casa. Ay, hermano, debería preocuparse por otras cosas. Por tener una buena familia. Ay, hermano. En eso se gasta la vida las personas del mundo que están durmiendo. Despiértate, tú que duermes. Entonces el despertar a veces hay personas que no les gusta. Personas que realmente se sienten incómodos con nosotros. Yo un día di una predicación, hermano, sobre la importancia del cristiano perseverar en la palabra. Y después yo vi cómo eso incomodó a muchos. Cómo al pueblo cristiano le puede incomodar el ser estimulado a amar la palabra. Pero lastimosamente está la decadencia entre las iglesias en nuestros días, que cosas como estas, en vez de ser amadas, son aborrecidas. Quieren dormir. Recuerdo el testimonio de un misionero. Él dice que él no compraba colchón para dormir, porque si no se iba a acostumbrar mucho a dormir. Prefería dormir en un lugar bien incómodo para poder ser despertado. Nosotros siempre estamos buscando la comodidad, ¿cierto? Nosotros siempre estamos buscando la seguridad. Nosotros siempre... Es que ¿para qué servir? Porque es que el servicio genera dificultades, ¿no? El sacrificio genera... Yo quiero estar que nadie me toque. Pero Jesús dijo, si el grano no cae en tierra y muere, va a quedar solo. Hermano, yo veo a veces, literalmente, aún iglesias que en vez de crecer están muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. No hay amonestación, no hay diligencia, no hay consagración. Cristo es invocado de labios, porque sus palabras no son amadas ni obedecidas. Y mi deber, mientras estemos en esta carne, es despertarlos en el amor y la gracia del Señor. Ojalá podamos responder a ese llamado que no hace el hermano Pablo David, es el llamado que está haciendo Pedro, que fue el apóstol que el Señor estableció para poner uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y ahora mire que a esto Pedro le va a añadir un sentido de urgencia que él tiene. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces la motivación de Pedro se incrementa en angustia y en urgencia, porque él sabe que le queda poco tiempo. ¿Sí? La brevedad de su vida como siervo de Dios hace que él se proponga hacer esto de una manera más diligente, con un sentido de urgencia. A veces las personas llegan a una edad donde dice, ya estoy a punto, ya la enfermedad, los años, ya pasó el tiempo, y como que entre más envejecen, más descuidados son. Pero Pedro nos enseña lo contrario. Entre más próxima está la muerte para nosotros, más debemos hacer con diligencia las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Sí? Por un lado, Satanás engaña a los jóvenes y les dice, estás muy joven para servir a Cristo, dedícate al fútbol, al entretenimiento, a los videojuegos, a los placeres, dedícate a tu universidad, dedícate a tus cosas, déjalo para después. Y por otro lado, el Satanás le dice a los viejos, estás viejo, tienes familia, tienes que responder por tu casa, preocúpate por otras cosas, tu trabajo.
Pero Pablo dice al joven, no tengas en poco tu juventud. Si tú te consagraras a la edad que tienes, hermanos, si tú a la edad que tienes dedicaras tus fuerzas, tu tiempo a Cristo y a consagrarte, ¿qué cosas podría hacer Dios con este muchacho? Mi esposa me decía en estos días, ¿usted no se acuerda qué hacíamos nosotros hace 10 años? Y esa pregunta me hizo reflexionar. Hace 10 años, hermano, no había nada. No hacíamos nada. Éramos cristianos desconocidos. La iglesia acá era un desierto. Casi se había acabado. Hermano, pero lo que puede hacer Dios con pocos hermanos que se consagran. Lo que puede hacer Dios con pocos hermanos que toman en serio seguir a Cristo. Honrar a Cristo. Uno dice, no, es mucho tiempo, hermano. A veces en 5 años Dios puede hacer una obra transformadora en un hombre, en una mujer, hermano. Usted puede ser un joven que hoy tiene 15 años. A los 21 años, George Whitefield fue consagrado al ministerio, fue un gran hombre de Dios. Muchos se fueron misioneros a los 25 años, estaban derramando su sangre por el evangelio de Cristo. Ahora si usted está en su vejez, también, hermano, con más diligencia, le queda poco tiempo. Aprovéchelo. No desperdicie su vida. No desperdicie su vida. Pedro le añade a su carga un sentido de urgencia. Yo estoy pronto para partir. Hermano, y la muerte es algo tan real para todos nosotros. En los últimos 15 días hemos estado en 2 funerales. ¿Quién sabe si en un mes estemos en el de usted o en el mío? No sabemos, hermano, esta vida es efímera y pasajera. Tenemos que aprovechar el tiempo, ser diligentes, vivir con un sentido de urgencia. No por nosotros, tal vez nosotros vamos a pasar, pero piensa en la siguiente generación, piensa en sus hijos. ¿Quiénes van a ser los que van a llevar el testimonio de Dios más adelante? Sí, es triste cuando tú lees libros como el libro de Reyes, el libro de Crónicas, y que hubo un gran rey con Salomón, hermano, con toda su gloria. Y después el hijo que le sucedió, un insensato. Todo lo que Salomón había acumulado, su hijo lo entregó a los enemigos, porque no estaba preparado. No solo una urgencia por nosotros, una urgencia para que el testimonio del Señor tenga ¿qué? Un relevo. ¿Sí? En cualquier momento no estamos. Y nuestra urgencia es que Dios levante hombres, hermano. Ore por esta iglesia para que Dios levante hombres, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Quiere orar por algo por nosotros? Ore por eso. Hay una gran escasez de hombres verdaderos para el ministerio. Ore para que el Dios fortalezca a los que está llamando. Ore para que Dios consagre a estos muchachos, a estos jóvenes. Y Dios puede hacer algo entre nosotros diferente. Ore con diligencia. Calvino decía, el ejemplo de Pedro. A través del ejemplo de Pedro aprendemos que cuando menos vida nos queda, más diligentes deberíamos estar para realizar nuestra labor. Como moribundos, decía un predicador, debemos predicar como moribundos a un público que también es moribundo. Dice ahí en el 15... En el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mientras está en cuerpo nos está molestando. Mientras cuando Él se vaya, Él quiere tener y se esfuerza. Procura con diligencia que después de que Él haya partido, nosotros podamos tener memoria de estas cosas. Entonces ahora Pedro nos traslada de la diligencia que deberían tener los cristianos a la diligencia que lo mantuvo a Él.
O sea, Pedro fue diligente no solo en exhortar en vida a su generación, sino que después de él partir, la generación a la que él sirvió pudiera tener un legado para que ella pudiera recordar las palabras de Dios que él había puesto en él. Ahora, el fruto de este trabajo es muy importante. Tenemos la primera epístola de Pedro y tenemos la segunda epístola de Pedro. Y tenemos por testigos de historia de la iglesia en el segundo siglo Papías, en el tercer siglo y en los otros primeros tenemos el testimonio de Ireneo, diciéndonos que el evangelio que nosotros conocemos como Marcos, realmente Marcos simplemente fue el escritor, pero aquel que le estaba dictando fue Pedro. O sea, Marcos prácticamente fue el copista. Entonces piense en Pedro, siendo perseguido por el Imperio Romano, con todas las obligaciones de la iglesia, sus viajes apostólicos y todo su ministerio itinerante. Pero piense en Pedro procurando escribir sus epístolas y el Evangelio de Marcos. Ay, hermano, Dios honró esa diligencia. ¿Saben por qué? Porque hoy en día estamos haciendo memoria de esas palabras. Dios honró ese deseo de Pedro, de que la iglesia tuviera verdades escritas que sirvieran como fundamento, y sobre esas nos estamos edificando. O sea, Pedro sabía, y eso también debemos saberlo, los hombres pasan. Los hombres pasan. Los hombres mueren. Los hombres parten con el Señor, pero la palabra de Dios permanece. Los hombres pasan, hermano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ella no pasa, ella no envejece, ella no caduca. Como dijo alguien, han preparado el funeral, trajeron el féretro, hicieron la ceremonia y no aparece el muerto. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Qué precioso, ¿no? Nosotros como hombres, y lo hizo el catolicismo romano, hubiéramos querido hacer un monumento a Pedro. Pedro no, Pedro quería que recordáramos sus palabras. Si nosotros queremos honrar a un hombre de Dios, honremos lo que Dios le dejó a él por la palabra. ¿Sí? Dice en el 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida. ¿Qué vamos a hacer después de la partida de Pedro? Vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y ahí es donde vemos un asunto que Hernández Díaz habla que es muy interesante. El mensaje y el mensajero. El mensaje es mayor que el mensajero, hermano. El mensajero pasa, pero el mensaje permanece. Pedro entra por las puertas de la muerte. Su hora ha llegado, sus maletas están listas. Él va a cambiar de dirección, de morada, de la terrenal a la eterna. Mas Él nos deja un gran legado. Un legado por inspiración divina. La palabra de Dios. Que siempre debe ser recordada. Siempre debe ser tenida en cuenta. Siempre debe estar delante de nuestras mentes. ¿Sí? Ahora, para ir terminando, mire lo que dice Pedro en relación a la muerte, que es muy interesante, ahí en el verso 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Sí? El Señor ya le había dicho a Pedro, ¿se acuerdan cuando el Señor resucita y está hablando con Pedro? Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, de cierto te digo que cuando eras joven ibas a donde querías. O sea, cuando la persona joven generalmente hace lo que se le da. Pero el Señor le dice, pero tantico, Pedro, porque usted no siempre va a ser joven. Y es verdad, hermano, nosotros no siempre vamos a ser jóvenes. No siempre. Terrible cuando quedamos siempre siendo jóvenes. ¿Sí? Y el Señor le dice, mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a una donde ¿qué? Donde tú no quieres
ir. Y dice Juan, esto daba a entender, ¿de qué? De la muerte con la cual él iba a glorificar al Señor. O sea, el Señor le dijo a Pedro, mire, ese de que otro te ceñirá y te llevará, el Señor le estaba diciendo a Pedro que Pedro iba a morir como mártir. Y seguramente los agentes de Nerón ya estaban a la persecución de Pedro. La hostilidad por los romanos ya era algo, en este año donde se escribe esta epístola, en el año 60, ya era una hostilidad muy fuerte. Y Pedro dice, yo ya estoy pronto para partir. ¿Sí? Pero mire cómo él habla de la muerte ahí en el verso 14. Que debo abandonar el cuerpo. Y en el 15 dice, también yo procuraré con diligencia después de mi partida. Y esa palabra que Pedro usa ahí para partida es éxodos, que también el Señor la usa en el Evangelio de Lucas cuando Jesús está hablando con Elías y Moisés y que les estaba contando acerca de su partida, de que era necesario ir a Jerusalén y morir. Hermano, la muerte simplemente es un éxodo. Como Israel salió de Egipto a la tierra prometida. Salimos de este cuerpo temporal para nuestra habitación celestial. Salimos de esta habitación, de esta dirección, como dicen en portugués, de este enderezamiento, para nuestra verdadera lugar y habitación, los cielos. Entonces Pedro no tiene miedo a la muerte. Pedro no tiene temor porque él sabe que es un éxodo hacia la gloria. Él deja este cuerpo, pero le espera Cristo mismo. Su preocupación, ¿cuál es? Los que quedan. Y así debería ser nuestra preocupación, no los que parten. Los que ya partieron, partieron. Su éxodo ha comenzado, han dejado su habitación terrenal para tomar su habitación celestial. Pero nosotros, hermano, cuán necesario es que nosotros podamos con toda diligencia, hermano, tener memoria de las cosas que nos han sido dichas. Por eso Pedro viene resaltándonos cosas, hermano. Por eso Pedro viene recordándonos, insistiéndonos. Y haremos bien en perseverar en esto. ¿Qué hacía la iglesia en Jerusalén? Dice las Escrituras que ellos perseveraban todos los días por las casas en la doctrina de los apóstoles. Y yo sello con esto, no es la doctrina de un movimiento, no es la doctrina de un hermano, sino estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia de Dios. El Señor nos ayude, hermanos, a perseverar en este precioso estudio de la segunda epístola de Pedro. Y el Señor nos ayude a ser diligentes, a tener en mente las cosas que hemos oído. Y yo quisiera cerrar la enseñanza preguntando, desde que usted ha comenzado a escuchar estas cosas, ¿cómo ha cambiado su vida cristiana? ¿Usted le está añadiendo a su fe conocimiento? Hermanos, este tiempo estamos creciendo en el conocimiento, estamos creciendo en el dominio propio, la virtud, la paciencia, el afecto fraternal, el amor. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar hacia la estatura del varón perfecto. No sea olvidadizo, no sea olvidadizo. Cuide que su vista sea corta, no sea miope como hablábamos la vez pasada. Haga y afirme su andar. Yo pienso que esta carta ha sido soberanamente preparada para estos días, para despertar nuestro andar, para hacer nuestro andar firme, para que caminemos seguros y para que tengamos una entrada amplia y gloriosa en el reino del Señor Jesucristo. Si usted no ha podido estar, lo animo a que escuche los otros mensajes y lo animo a que siga perseverando. Amén. Vamos a dar gracias, hermano. Ao leão de Judá.